La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que, aunque no puede hablarse de México como un Estado fallido, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema. Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un Estado fallido, fracasado, al borde del caos. En todos los casos se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección. En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en 2008, así como por la reaparición trágica de los secuestros de alto impacto, dos de las cuales afectaron profundamente el sentimiento de los mexicanos: el de Fernando Martí, un joven de 14 años secuestrado y asesinado cuyo padre, el empresario Alejandro Martí, creó una organización civil de lucha contra la inseguridad. Y el de Silvia Vargas, de 18 años, también secuestrada y asesinada, hija del empresario Nelson Vargas. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas por narcocorrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado de la Procuraduría General de la República, PGR, la Interpol México y la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, además de los asesinatos de ciudadanos extranjeros para robarles el dinero tras su ingreso al país. En general, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. El último recurso de un Estado ante una situación de esta gravedad, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica. Se podría afirmar, entonces, que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico. Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto, ha ampliado su radio de acción, con una descarnada lucha de poder entre los carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad. La inseguridad se vive con distinta intensidad según el Estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad. Por ejemplo, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos incluye la trata de personas, una actividad de crimen organizado que, a su vez, repercute en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Al mismo tiempo, crece la transnacionalización del crimen, por ejemplo el tráfico de armas desde Estados Unidos o la emergencia del fenómeno de las maras, que provienen de América Central y California. En los últimos años, la tasa de homicidio de seguridad pública, Alfonso Durazo, asegura que se logró detener la tendencia al alza de los asesinatos. Hasta 2006 el promedio de homicidios en el país era de unos 10.000 cada año, una cifra que se mantenía relativamente estable. Pero tras la declaración de guerra contra el narcotráfico que decretó el entonces presidente Felipe Calderón, la situación cambió. En 2009 se cometieron 20.000 homicidios, según datos del INEGI, y a partir de ese momento la tendencia se mantuvo en crecimiento. Por ejemplo, el año pasado el número de asesinatos fue 4 veces mayor a los que se cometieron en 2007. Una de las razones del incremento en la violencia es la disputa de carteles de las drogas por las rutas de tráfico, especialmente en los estados fronterizos con Estados Unidos. Pero también contribuyó la estrategia de concentrar las operaciones en capturar a los capos.
Eso provocó fracturas que desataron disputas internas por el control de las organizaciones, advierten especialistas como Juan Alberto Cedillo, autor del libro Las guerras ocultas del narco. De acuerdo con el secretario Durazo, estos años la mayor parte de los asesinatos se concentran en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Pero no son los únicos estados donde se registra violencia. En lugares como Colima y Guerrero existe una alta percepción de inseguridad según datos del INEGI. Más del 50% de la población de esas entidades afirma que en los últimos meses aumentó la violencia en las calles. Lo mismo ocurre en lugares como Chihuahua y Baja California, que hasta 2017 habían registrado una baja en la violencia pero después cambió la tendencia. El expresidente López Obrador, por ejemplo, reconoció que años anteriores aumentaron los asesinatos en Tijuana, Baja California por la pelea de carteles por el mercado local de drogas. En algunos estados, el incremento de la violencia se debe a la pelea de organizaciones de narcotráfico por el territorio, reconocen especialistas. Pero hay otros casos como Guanajuato, Puebla e Hidalgo donde la inseguridad se debe a las bandas de robo de combustible, explicó el expresidente López Obrador. Al mismo tiempo, en el país existen zonas que se mantienen virtualmente al margen de la violencia. Es el caso de Yucatán, en el sureste del país, donde la tasa de homicidios es de 3 por cada 100.000 habitantes, una cifra menor a los 4,3 de Chile, el país latinoamericano con menor tasa. Otros ejemplos son Aguascalientes y Campeche, que se encuentran por debajo del promedio nacional de asesinatos y con tasas similares a Uruguay. México es uno de los países con mayor producción de marihuana, heroína y drogas químicas como anfetaminas o fentanilo. Algunos de los carteles más poderosos del mundo son mexicanos, como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Según datos de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Grupos como Sinaloa tienen células en decenas de países, inclusive en sitios como Australia, Malasia o Nueva Zelanda según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. La batalla por rutas de tráfico y mercados locales es una de las razones de la inseguridad en el país, pero no es la única. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, las organizaciones criminales aumentaron su capacidad de fuego en los últimos años. Muchas de las armas que utilizan se fabricaron en Estados Unidos. De hecho, la Sedena calcula que el 70% de estas proviene de ese país. Estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública indican que el 70% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales diversificaron sus actividades. Grupos como los Zetas o el CJNG, por ejemplo, se dedican al robo de combustible. También están presentes en el tráfico de migrantes y en capitales como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey se dedican también al secuestro y extorsión. Con frecuencia las bandas de delincuencia organizada controlan a funcionarios y corporaciones policíacas, como sucedió en Veracruz, Michoacán y Guerrero, por ejemplo. Para combatir la inseguridad, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desplegaron a un promedio de 50.000 soldados y marinos contra el narcotráfico. La estrategia militar no terminó con la violencia, e inclusive surgieron nuevas organizaciones como el CJNG, que en poco tiempo se convirtió en una de las más poderosas de México. Objetivo central no es detener capos sino combatir la inseguridad en las calles. Para ello creó la Guardia Nacional, conformada por policías militares y navales, así como estableció programas de becas y empleo a jóvenes y adultos mayores. El eje de su programa de seguridad es pacificar al país. Ya no hay guerra, la estrategia militar ya se acabó. Desde carteles religiosos hasta miles de desplazados, 5 efectos colaterales de la guerra contra el narco en México. Un ejemplo de su estrategia fue la liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán, cuando ya estaba bajo custodia de militares. Mantener la operación hubiera costado la muerte a por lo menos 200 personas. Es posible que el caso Teuchitlán haya influido en la percepción de los encuestados, el 48% ha escuchado hablar del asunto. A principios de marzo, familiares de personas desaparecidas ingresaron al rancho Izaguirre, en una zona agrícola del municipio, a hora y cuarto de Guadalajara. Alertados por una llamada anónima, cavaron varios puntos y sacaron lo que parecían montones de trozos de hueso, ocultos bajo tierra.
Los familiares denunciaron que ahí habían funcionado crematorios clandestinos y apuntalaron sus sospechas con el hallazgo de cientos de zapatillas y otras prendas de vestir. El escándalo creció enseguida. Meses antes, en septiembre, un operativo de la Guardia Nacional en el rancho había acabado con 10 detenidos, el rescate de 2 personas y el hallazgo de un cadáver. La fiscalía local intervino el predio, pero no encontró nada de lo que los familiares encontrarían en marzo. Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país empezaron a usar la expresión centro de exterminio para referirse al lugar. El gobierno de Sheinbaum se resistía y pidió a la Fiscalía Federal que atrajera el caso, asunto que no se concretó hasta hace unos días. Mientras, las autoridades federales detuvieron al presunto responsable del manejo criminal del rancho, un tal comandante Lastra, presunto integrante del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que reconoció que el lugar funcionaba de centro de reclutamiento y entrenamiento. Lastra dijo también, según las autoridades, que él y sus secuaces habían torturado y matado gente allí.